En la orilla oeste del Elba, abril de 1945, en Schöneck, al sur de Magdeburgo, los ingenieros han construido un puente provisional y lo han nombrado en honor al nuevo presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. También lo han llamado el Puente de Berlín, pero esa no es la dirección hacia la que marcharán los soldados. En la otra orilla del río, comienza la zona bajo control soviético. Las tropas de Stalin ya estaban inmersas en sangrientos combates calle por calle por la capital de Hitler. Así que el director de Hollywood, George Stevens, y su equipo de fotógrafos y cámaras tuvieron que olvidar toda idea de filmar en Berlín. Después de las celebraciones en Torgau, Stevens recibió nuevas instrucciones. Debía dirigirse al sur, donde la división número 99 de infantería estaba a punto de liberar el campo de concentración en Dachau. Sería su experiencia más difícil en la guerra. En Dachau aprendí a vivir. El final de la guerra en color. Visiones del infierno. Una película de Michael Cloft. Desde el día D, George Stevens había acompañado a las tropas estadounidenses a través de Europa. Había sido testigo de la liberación de París y de la derrota de la Wehrmacht. En su equipo, Stevens disponía de material en color de 16 milímetros que confería una autenticidad opresiva a las escenas que filmaba. Como experimentado director de Hollywood, Stevens conocía muy bien el efecto mágico de las imágenes. El 26 de abril de 1945, los tanques americanos avanzaban al este de Nuremberg. Durante los últimos días, los soldados estadounidenses se habían visto envueltos nuevamente en duros combates con fanáticos nazis. Todavía no estaba claro si Hitler, a pesar de lo anunciado, había realmente abandonado Berlín y ahora se había instalado con sus seguidores más cercanos en lo que él llamaba su fortaleza alpina. En ese momento, los equipos de cámaras del Special Film Project 186 estaban en acción en Nuremberg. También ellos utilizaban película en color de 16 milímetros. Su misión era documentar el éxito de las fuerzas aéreas estadounidenses en la lucha contra la Alemania nazi. Hitler había ordenado defender hasta el último hombre la ciudad de los mítines de Nuremberg, pero el 20 de abril Nuremberg finalmente cayó. Sus habitantes miraban hacia el futuro, a la nueva era bajo la ocupación estadounidense, pero sus traumáticas experiencias seguían sin olvidarse. Para complicar las cosas al máximo para los estadounidenses, los alemanes habían volado todos los puentes, pero en pocos días, los ingenieros habían construido puentes provisionales para asegurar el establecimiento de las tropas. La lucha era encarnizada incluso en los suburbios de Nuremberg, pero en el centro de la ciudad, el orden se había derrumbado por completo. El 12 de abril de 1945, el periodista Franz Nadler escribió en su diario: Nuremberg está muerta. No hay luz ni electricidad. No hay gas y prácticamente no hay agua. La miseria y las penurias son indescriptibles. Muchas personas están enfermas o moribundas, pero hay pocos médicos. No hay ataúdes para los muertos ni coches fúnebres para recogerlos. Una cámara automática filmó Nuremberg desde el aire. Los bombardeos aliados habían causado una destrucción masiva. Alrededor del 90% de la ciudad estaba en ruinas. Más de 8,000 personas habían muerto. Los muchos días de guerra urbana habían empeorado aún más la situación en el centro de la ciudad. Los edificios históricos que se habían salvado en los últimos meses se habían derrumbado.
26 de abril de 1945. A la sombra de la antigua muralla de la ciudad destaca un niño con pantalones cortos. Como muchos otros jóvenes de su edad, Friedrich Edhard, de 12 años, buscaba entre los escombros algo de utilidad. Él y 4 amigos posaron para la cámara de la Fuerza Aérea estadounidense. En toda la ciudad se anunciaron por micrófono las reglas de los vencedores. Una de las primeras medidas fue imponer un toque de queda de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Durante este tiempo, nadie podía salir de su casa sin permiso. La policía militar recibió la orden de disparar a todo aquel que no tuviera permiso o intentara esconderse o escapar. La revista militar estadounidense Star and Stripes afirmaba: los estadounidenses no vinieron a Alemania a dar palmaditas en la espalda a asesinos de niños y a amamantar a los criminales de las SS. De acuerdo con la política de no confraternización, se prohibió a los soldados todo contacto con alemanes. La infraestructura de Nuremberg se había derrumbado por completo. La lucha diaria por la supervivencia se centraba en la búsqueda de alimentos y agua. La Cruz Roja había instalado un punto de agua junto a la muralla. La gente hacía fila ordenadamente mientras esperaba con sus cubos. Diez días antes se había desatado el caos con saqueos sin sentido. Toda la zona, como escribió Fritz Neidler en su diario, se había convertido en una anarquía para los ciudadanos. Los que solo tenían una herida leve podían considerarse afortunados. Hace solo unos días, este soldado de las fuerzas aéreas también había sido un acérrimo enemigo de los estadounidenses. El equipo de cámaras del Special Film Project 186 filmó las ruinas de la antigua ciudad imperial. Debido al peligro de los bombarderos, al comenzar la guerra se tapió la fuente hermosa del siglo XIV. El 20 de abril de 1945, los estadounidenses habían dado un ultimato a Gaudler, el jefe del distrito, pero el fanático nazi no tenía intención de capitular en el 56 cumpleaños de Hitler. No hay rendición, fue su cortante respuesta. Como resultado, la matanza en las calles de Nuremberg continuó hasta la noche. Al final, el líder del distrito fue encontrado muerto. Durante los 5 días de guerra urbana en Nuremberg, murieron alrededor de 400 soldados y miembros de la milicia nacional. También perdieron la vida 371 civiles. Así describió un testigo presencial la desesperación durante el asedio de Nuremberg. En los búnkeres y sótanos la gente se sentaba apretujada. Figuras pálidas, enfermas, pasivas, totalmente exhaustos, se limitaban a mirar las camillas donde yacían nuestros heridos. Ahora la gente miraba al futuro, con la idea de dejemos el pasado en paz. Pero los vencedores no olvidarán tan rápidamente el papel que Nuremberg había desempeñado para los nazis. El 21 de abril de 1945, el equipo de cámara de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos también filmó en el antiguo mitin nazi de Nuremberg. Aquí, donde Adolf Hitler había pronunciado sus incendiarios discursos, los soldados disfrutaron del entretenimiento ofrecido por músicos de jazz y otros artistas. No pasaría mucho tiempo antes de que muchos alemanes también se contagiaran de esta sensación de estar vivos. Swing en lugar de música militar,
la derrota definitiva de la ideología asesina de los nazis. El 27 de abril de 1945, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 acompañó a una unidad de reconocimiento en un viaje a Franconia. Los soldados buscaban un emplazamiento adecuado para un nuevo aeródromo de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Finalmente llegaron a un antiguo aeródromo de Luftwaffe que había sido destruido. Para que las imágenes fueran más impresionantes, los hombres habían vuelto a prender fuego a esta ruina. También quedaba poco de los hangares. Aquí se pensó que las llamas darían más dramatismo a la escena. No se sabe si la unidad de reconocimiento eligió finalmente este lugar como emplazamiento para un nuevo aeródromo estadounidense. Incluso los pueblos de Franconia siguen mostrando huellas de las últimas hostilidades. Aquí se ha eliminado una barrera de tanques. Banderas blancas como signo de capitulación. Aquí un soldado interroga a los alemanes que se han rendido. Apenas quedaban tropas de la Wehrmacht aptas para la acción, por lo que ancianos y niños debían defender sus aldeas. Un grupo variopinto desplegado como último recurso. Incluso un jefe de Estado Mayor de un notorio cuerpo del ejército de las SS, que en las 3 primeras semanas de abril aún había opuesto una feroz resistencia en Franconia, admitió más tarde que debido a la superioridad militar estadounidense y a nuestro total agotamiento propio, apenas estábamos en condiciones de ofrecer una resistencia seria. También aquí, los prisioneros de guerra alemanes son recluidos en campos provisionales sin techo. Las notas del camarógrafo no nos dicen por qué estos hombres vestidos de civil también fueron internados. Probablemente habían levantado sospechas o pertenecían al partido nazi. Los estadounidenses seguían temiendo la actividad partisana de unidades vestidas de paisano. Los hombres lobo, como se les conocía, que podían organizar ataques en las zonas ocupadas. Los prisioneros de uniforme deben ser tratados de acuerdo con la Convención de La Haya. Una de sus estipulaciones era que se permitiera a los prisioneros de guerra escribir a sus familias. Pero en las semanas y meses que quedaban por delante, sería imposible para las autoridades militares estadounidenses entregar cartas en una Alemania totalmente devastada. Así que durante mucho tiempo, esposas, padres y hermanos no tuvieron ni idea de si sus maridos, padres, hijos o hermanos habían sobrevivido a la guerra. A finales de abril, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 llegó a la ciudad de Plauen. Plauen había sido un bastión nacionalsocialista incluso desde el principio. Aquí se fundó el precursor del movimiento de las juventudes hitlerianas,
la organización que impregnó sistemáticamente a la joven generación alemana de odio y militarismo fanático. Toda una generación estuvo expuesta a la ideología lunática de los nazis, en casa, en la escuela y en organizaciones juveniles. Años de lavado de cerebro que no se pudieron borrar de un día para otro. A finales de febrero de 1945, Plauen era uno de los principales objetivos de los bombarderos británicos y estadounidenses. Cuando el equipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos filmó en Plauen, un 80% del centro de la ciudad estaba en ruinas. Más de 2.300 personas habían muerto en los bombardeos. Los supervivientes empezaron a reconstruir lentamente su ciudad. Todo lo que aún podía ser útil fue rescatado de los escombros. El camarógrafo tuvo especial cuidado en filmar las ruinas de este edificio. Lo único que ha quedado intacto es el relieve del canciller de hierro, Otto von Bismarck, que había sido construido a finales del siglo XIX. En ese momento, la unificación parecía perdida para siempre. El camarógrafo también tomó las primeras imágenes en color de las mujeres escombro, como se les conocía. Mujeres contratadas por las fuerzas de ocupación estadounidenses para realizar trabajos de limpieza. Todas las mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 50 años debían presentarse a trabajar. Se les pagaba con mejores raciones de comida. En medio de toda esta desolación, se tomó una foto que simbolizaba la esperanza de un futuro mejor. Aquí se muestra a un soldado americano en Plauen dando chocolate a un niño pequeño. En la primavera de 1945, Alemania estaba prácticamente indefensa ante los bombardeos británicos y estadounidenses. Incluso las baterías antiaéreas, que normalmente estaban situadas fuera de las ciudades, tenían poco impacto. A finales de abril, una cámara de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos filmó un emplazamiento antiaéreo en algún lugar de una parte de Alemania que ya estaba ocupada. Ya en 1943, muchachos nacidos entre 1926 y 1928 tripulaban baterías antiaéreas. En 1945, todos los hombres de 16 años o más tenían que combatir en el frente. Así que en las fases finales de la guerra, incluso niños de 15 años fueron destinados como ayudantes de la Fuerza Aérea, como se les conocía. 30 de abril de 1945. Aquí los tanques americanos M4 Sherman han tomado posiciones en algún lugar de Baviera y están bombardeando un pueblo. Estas imágenes, al parecer, fueron puestas en escena por el camarógrafo, porque para entonces las fuerzas estadounidenses apenas encontraron resistencia. Lo más probable es que los edificios incendiados solo sirvieran como blancos de práctica. El 30 de abril de 1945, el gran almirante Karl Dönitz se enteró de que en su testamento Adolf Hitler le había nombrado presidente del Reich y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo que Dönitz no sabía era que Hitler y su recién casada esposa Eva Braun ya se habían suicidado en el búnker situado bajo la Cancillería del Reich. Dönitz envió a Hitler un telegrama, una declaración de lealtad que documenta la ceguera total de los dirigentes nazis. Mi Führer, mi lealtad hacia usted será incondicional. Por lo tanto, seguiré haciendo todo lo posible para revelarle en Berlín. Pero si el destino me obliga a dirigir el Reich como su sucesor designado personalmente, llevaré a cabo esta guerra tal y como exige la heroica lucha del pueblo alemán. Los tanques estadounidenses solo podían avanzar lentamente en terreno difícil. Su objetivo era la llamada Fortaleza Alpina.
El general Eisenhower seguía temiendo que la cúpula política y militar del enemigo se hubiera fugado a la Alta Baviera y estuviera atrincherada en las montañas. Si se permitiera a los alemanes establecer esta fortaleza, posiblemente nos obligarían a una prolongada guerra de guerrillas. El 24 de abril de 1945, 6 días antes del suicidio de Hitler, el general estadounidense Omar Bradley había dado un sombrío informe sobre la situación. Dijo a una delegación parlamentaria en Washington que la guerra contra Alemania puede durar otro año. Una y otra vez, los soldados tuvieron que despejar las barreras de tanques construidas por los aldeanos. El terreno no era adecuado para el uso de armas pesadas. Las estrechas carreteras de montaña y los puentes dificultaban el avance. Aquí, la superioridad numérica de los estadounidenses apenas jugó ningún papel. Mientras el Ejército Rojo conquistó Berlín en una sangrienta guerra urbana, las tropas de élite estadounidenses se abrían paso por apacibles carreteras de montaña y atravesaban idílicos pueblos alpinos en busca de búnkeres y fortificaciones alemanas. Un vuelo sobre el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, creado en 1933, fue el primer campo de concentración en suelo alemán. Aquí durante 12 largos años, los reclusos fueron atormentados, torturados y asesinados. El 30 de abril de 1945, George Stevens y su equipo entraron en el campo. Encontraron un tren lleno de cadáveres, víctimas de las marchas de la muerte, como se las conocía, internos de campos de concentración que en sus odiseas por Alemania habían muerto de hambre, congelados o fusilados. En un informe escrito más tarde, Stevens señaló: era como vagar por la visión del infierno de Dante. El día anterior, las tropas estadounidenses habían llegado al campo de concentración situado al norte de Múnich y liberado a más de 30.000 prisioneros. El 30 de abril de 1945, uno de los supervivientes, Edgar Kupfer Koberwich, escribió en su diario: soldados estadounidenses entran en el campo para mirarnos. Un grupo de ellos fue llevado a un bloque. En el lavabo yacían los cadáveres de 50 internos que habían muerto de hambre o agotamiento. Cuando uno de los oficiales vio los cuerpos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Es extraño pensar que un hombre que había estado en combate y visto tantos cadáveres, un oficial, en plena guerra, llorara al ver nuestros muertos. Pero lo sé cómo son nuestros muertos. La visión es tan impactante que incluso las lágrimas de un guerrero son comprensibles. Algunos soldados reaccionaron con una rabia incontrolable y dispararon a unos 50 guardias. Sin embargo, la mayoría de los culpables fueron detenidos. El equipo de George Stevens filmó a los torturadores de las SS, quienes ahora afirmaban ser simplemente subordinados insignificantes que solo obedecían órdenes. El miedo de los prisioneros está documentado en una entrada del diario del combatiente de la resistencia holandesa, Nico Rost. Un día antes de la liberación del campo, Rost escribió: 6:30 AM. Las SS han izado una bandera blanca. ¿Están los americanos tan cerca? ¿Los SS que se han quedado entregarán el campo sin luchar y nos matarán primero? Ni siquiera confío en la bandera blanca de las SS. ¿Por qué siguen amenazándonos con sus ametralladoras? No, las SS siempre serán las SS hasta que sean destruidas. Los guardias que en el último momento se habían disfrazado de reclusos fueron identificados por los internos del campo.
También se podía identificar a un miembro de las SS por el tatuaje en el brazo que indicaba su grupo sanguíneo. Este hombre era realmente un preso, como lo demostraba el número tatuado en su antebrazo. George Stevens y su equipo pasaron unos días en Dachau para documentar con la mayor precisión posible las condiciones del campo. Uno de los principales problemas de Dachau era el riesgo de epidemias. Los antiguos reclusos ayudaban en las tareas de despiojamiento. Para alimentar a los supervivientes, los estadounidenses llevaron pan a Dachau desde sus suministros militares. Sin embargo, incluso después de la liberación, muchos reclusos siguieron muriendo debido a las condiciones extremas. La periodista estadounidense Martha Gellhorn se encontraba en Dachau cuando el 8 de mayo de 1945 un médico polaco le comunicó que Alemania se había rendido incondicionalmente. Yo estaba en Dachau cuando los ejércitos alemanes se rindieron incondicionalmente a los aliados. Estábamos sentados en aquella sala, en aquella maldita prisión del cementerio, y nadie tenía nada más que decir. Aún así, Dachau me pareció el lugar más adecuado de Europa para escuchar la noticia de la victoria, porque sin duda esta guerra se hizo para abolir Dachau y todos los demás lugares como Dachau y todo lo que Dachau representaba, y para abolirlo para siempre. Un vuelo sobre Múnich, la capital del movimiento nazi. Aquí terminó la Segunda Guerra Mundial el 30 de abril de 1945, día en el que Adolf Hitler se suicidó en Berlín. Las tropas estadounidenses que ocuparon la capital bávara apenas encontraron resistencia. Múnich también había sufrido mucho debido a los bombardeos británicos y estadounidenses. Un equipo del Special Film Project 186 utilizó una cámara automática para evaluar la magnitud de los daños. Un camarógrafo de las Fuerzas Aéreas de Múnich se interesó no tanto por las condiciones de vida en la ciudad como por su pasado político. Antes de la guerra, Hitler había organizado grandiosos desfiles en la Königsplatz. Siempre que estaba en Múnich, se alojaba en el Führerbau, el edificio del Führer. Los líderes del partido intentaron protegerlo con redes de camuflaje. El Prinz Karl Palais, hasta 1933 residencia oficial de los presidentes bávaros, estaba desierto. Bajo el nombre en clave Casa del Faisán, las fuerzas patrióticas habían llamado a la resistencia contra los nazis, pero solo unos pocos muniquenses respondieron. Incluso con los estadounidenses en las puertas de Múnich, el gobernador nazi de Baviera se negó a apoyar el movimiento, que fue brutalmente aplastado. Finalmente, Múnich fue tomada sin lucha. También la Casa del Arte seguía cubierta con redes de camuflaje. En 1944, los miembros de la Rosa Blanca, dirigidos por Hans Kuhl y su hermana Sophie, fueron condenados a muerte en el Palacio de Justicia por distribuir octavillas instando a la gente a regenerar el régimen nazi. La Casa Marrón, el cuartel general nazi en Múnich, había quedado totalmente destruida en un bombardeo. Fue en el Feldherrenhall, el salón del mariscal de campo, donde en 1923 fracasó el intento de golpe de Estado de Hitler. El 2 de mayo de 1945, los alemanes se enteraron de la supuesta muerte de su Führer en combate. La periodista Ruth Andreas Friedrich escribió en su diario: Hitler ha muerto, y todos nos comportamos como si no nos concerniera. Los acontecimientos se le habían echado encima. El Tercer Reich se ha desvanecido como un espectro. Con las esvásticas de sus banderas nazis, también Herr Hitler ha caído al fin. Vete al infierno, Führer y canciller del Reich.
tempi passati, ya no nos interesas. En las negociaciones con los estadounidenses, el cardenal de Múnich, Michael Faulhaber, intentó mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. Aunque los saqueos seguían siendo comunes, las fuerzas de ocupación estadounidenses pusieron fin rápidamente al caos. También aquí la gente se alegraba de que la guerra hubiera terminado. De la Hohe Brauhaus solo quedaba la fachada. Fue en esta taberna mundialmente famosa donde Adolf Hitler comenzó su carrera como orador incendiario. Soldados de guardia en el Burger Braukeller. En noviembre de 1923, Hitler proclamó aquí la Revolución Nacionalsocialista. Ahora, la histórica cervecería era utilizada por el ejército estadounidense como cantina. Mientras la cámara del Special Film Project 186 rodaba en Múnich, George Stevens también llegó a la ciudad. La Cruz Roja utiliza el Maximilianeum como hospital militar. En 1949, el Parlamento de Baviera, elegido democráticamente, se instaló ahí. El director de Hollywood y su equipo recargaron las pilas tras la tensión y el estrés de las últimas semanas. Las indescriptibles imágenes del horror de Dachau perseguían a George Stevens y este se alegraba por el cambio. Mientras la gente seguía muriendo en el campo de concentración al norte de Múnich, en la propia ciudad sus habitantes ya volvían a tomar el sol junto al río Isar. Stevens y su equipo también visitaron los lugares sagrados del régimen nazi, como la Casa Marrón, que ahora yace en ruinas, y la Königsplatz, con el Templo del Horror que albergaba los ostentosos sarcófagos de los asesinados en el intento de golpe de 1923. Stevens no sabía que Georg Elser en una ocasión había intentado matar a Hitler con una bomba en la Burger Braukeller y fue asesinado poco antes de la liberación de Dachau. Desde Múnich, los equipos de cámaras de la Fuerza Aérea estadounidense se dirigieron hacia el sur y el oeste a lo largo de las autopistas de Hitler. Cerca de Augsburgo, un camarógrafo descubre unos aviones de aspecto extraño al borde de la autopista. Evidentemente, habían sido aparcados allí para evitar los bombardeos enemigos. Ahora los restos no eran más que chatarra. Pero como armas milagrosas, se esperaba que estos ME-262 cambiaran el curso de la guerra. Estos aviones no parecen aviones de combate convencionales. Se asemejan más a los diseños futuristas de las películas de ciencia ficción. El ME-262 fue el primer caza a reacción y en su momento el avión más rápido del mundo. Aquí, los motores a reacción aparentemente han sido desmantelados. Probablemente unidades especiales estadounidenses los llevaron a un lugar seguro para transportarlos a Estados Unidos. También cerca de Augsburgo había un lugar de producción estrechamente vigilado donde los trabajadores esclavos debían construir el ME-262. Un equipo de cámaras del Special Film Project 186 llegó a Berchtesgaden. El 4 de mayo de 1945, la ciudad se rindió a los estadounidenses sin luchar. En un volante dirigido a sus ciudadanos, el jefe del distrito Theodor Jacob había expresado la esperanza de que nuestras mujeres y niños y nuestra amada patria se librarán así de graves desgracias. Sin embargo, los primeros días de la ocupación estadounidense estuvieron marcados por asaltos e incluso violaciones. Sin embargo, la administración militar estadounidense acabó controlando tales excesos. Berchtesgaden no era una ciudad cualquiera del Tercer Reich. Cerca de allí se encontraba Obersalzberg, el refugio de montaña de Hitler. Ahora el complejo era solo una extensión de escombros.
debido a que en la madrugada del 25 de abril de 1945, los bombarderos británicos devastaron la zona, para así evitar que sirviera al dictador y a su equipo como última retirada. Para entonces los estadounidenses ya habían reconocido que habían sido engañados por una mentira propagandística, como más tarde admitió abiertamente el general Bradley. La fortaleza alpina había adquirido una forma tan exagerada que me pregunto, ¿cómo pudimos ser tan estúpidos como para creérnosla? En el centro del complejo estaba la residencia Berghof de Hitler, con su enorme ventana panorámica. Ahora era la atracción para todos los soldados. Poco antes de que llegaran los estadounidenses, los buenos ciudadanos de Berchtesgaden saquearon no solo el refugio de Hitler, sino también los búnkeres subterráneos repletos de víveres. En 1939 se excavó una carretera en la ladera de la montaña especialmente para el Führer, con el fin de poder construir Kelsteinshaus en la cima. Como todavía había nieve, el equipo de cámaras no pudo llegar hasta la cima. Por lo tanto, el camarógrafo se conformó con tomar fotos de los lugareños. No solo Hitler disfrutó de una residencia en Obersalzberg. Otros altos funcionarios nazis también tenían sus propias villas allí. Cerca de Berchtesgaden, las tropas estadounidenses descubrieron un tren de mercancías abandonado cargado completamente de tesoros artísticos. Estas valiosas esculturas y pinturas y tapices habían pertenecido a Hermann Göring. El segundo al mando de Hitler se había apoderado codiciosamente de obras de arte de toda Europa y las había guardado en su finca cerca de Berlín. Ante el avance del Ejército Rojo, el mariscal del Reich, Göring, hizo embalar todo y transportarlo al sur. Sin embargo, ya no pudo hacerse cargo de su colección de arte, porque el 23 de abril de 1945, Hitler había despojado a Göring de sus despachos y lo había puesto bajo arresto. Las obras de arte robadas fueron incautadas por los estadounidenses y posteriormente devueltas a sus legítimos propietarios. El 5 de mayo de 1945, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 llegó a Linz. Para entonces, la Wehrmacht también había capitulado allí. El camarógrafo filmó a los soldados alemanes prisioneros en la histórica columna de la Trinidad o de la Peste. En Linz, el espectro del nazismo se había desvanecido como si nunca hubiera pasado. Sin embargo, los soldados alemanes y austríacos que durante 6 años habían seguido con entusiasmo a Hitler en su camino criminal, ahora sufrían las consecuencias. Linz tenía un significado especial para Adolf Hitler. Fue aquí donde el dictador fue a la escuela y descubrió la música de Richard Wagner. Además, fue en Linz donde su amada madre recibió sepultura. Casi todas las noches en su búnker bajo la Cancillería del Reich, Hitler visitaba una maqueta de sus planes para transformar Linz. Tras alcanzar la victoria final, planeaba retirarse a la ciudad donde había crecido, acompañado de Eva Braun y su perro. Pero en mayo de 1945, eso era lo último que los habitantes de Linz querían oír. Su principal preocupación ahora era su relación con sus nuevos gobernantes. Los últimos defensores de la ciudad fueron enviados a campos de prisioneros de guerra estadounidenses. El 5 de mayo de 1945, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, el almirante Karl Dönitz, decidió primero poner fin a las hostilidades contra los británicos. En un documento secreto de mando se lee:
Si disponemos las armas en el noroeste de Alemania, Dinamarca y Holanda, es porque la lucha contra las potencias occidentales han perdido sentido. Pero la batalla en el este debe continuar para salvar al mayor número posible de alemanes de la bolchevización y la esclavitud. Con un comportamiento orgulloso y digno, cada soldado ha contribuido a mantener el honor nacional alemán puro y sagrado. Incluso después de una lucha de 6 años que ha sido heroica y honorable, sin parangón en la historia nacional. Naturalmente, no se mencionaron los innumerables crímenes cometidos por los soldados de la Wehrmacht o de los que fueron cómplices. Esta actitud cínica, equivalente a la amnesia histórica, correspondía claramente a la mayoría de los soldados alemanes. El 5 de mayo, un soldado alemán que debía luchar contra el Ejército Rojo cerca de Görlitz escribió en su diario: «En Occidente ya hay un alto al fuego. El fin está cerca. Corren los rumores más extraños. Dicen que los americanos liberarán a nuestros prisioneros y los rearmarán para expulsar a los bolcheviques de Alemania, porque nuestra patria debe ser liberada. Algunos de nosotros aún esperamos una nueva ofensiva, pero la mayoría de las tropas quieren que todo termine. Sin embargo, todos están dispuestos a seguir luchando inmediatamente si eso significa unir fuerzas con los americanos contra los rusos. Entonces, no importará cuánto dure la guerra». En las afueras de Linz, los prisioneros de guerra alemanes se encontraron con unidades del ejército de Walsów. Desde el otoño de 1944, alrededor de 100.000 miembros del Ejército Ruso de Liberación habían luchado del lado de los nazis contra el Ejército Rojo bajo el mando del general Andriy Vlasov. El destino que les esperaba era mucho más sombrío que el de sus camaradas alemanes. Según los acuerdos aliados de Yalta, los rusos debían ser entregados a la Unión Soviética. Los que no fueron ejecutados fueron desterrados a Siberia durante al menos 6 años. En la noche del 5 de mayo de 1945, el escritor Erich Kästner anotó en su diario: «La depresión se está convirtiendo en irritabilidad. Todo el mundo responsabiliza a los demás, todo el mundo culpa a los demás, y todo el mundo se excluye a sí mismo de esa culpa. ¿Por qué la gente está irritada? ¿Por qué están sorprendidos? Pero ¿cómo podrían sorprenderse? ¿Realmente creyeron en el engaño? ¿Confundieron realmente la retórica escandalosa con la realidad? Nadie puede ser tan estúpido. Solo se puede fingir serlo. Ahora fingen estar sorprendidos. En otras palabras, prefieren que se les considere unos completos idiotas a unos sinvergüenzas».